Qué lindo. Feliz cumpleaños a Cecilia Roseto, Feliz ¿no? cumple. Qué artista. Interpretación, nació el 16 de julio, el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Bueno, y vamos a decir, está muy joven, está bárbara, tiene 7, nació en el 48, 7'5". Siempre divina. Está divina, está espectacular. Y acabamos de escuchar Audacia, o estamos escuchando Audacia, de Hugo La Roca y Celedonio Flores, la letra. En este caso la acompaña Daniel Vinelli, así que una interpretación divina, una gran mujer. La letra. Te iba a decir, una gran mujer que abre las puertas a escuchar a otra gran mujer, ¿no? Totalmente. Que les gusta el tango. Totalmente, Sí. porque ahora es la columna de la doctora Salvo. Pero qué lujo esa presentación ahí. Sí, con... estamos, la verdad que estamos mejorando. Ostensiblemente día a día. Ostensiblemente. Yo les digo, si quieren verla a la doctora Salvo bailar tango, Sí. una vez por mes, Sí. en la Milonga Justicialista. Y si me quieren ver a mí con mi hija bailando tango, Claro, en la Milonga fuimos, Justicialista solo también. 2 por 1. Hacemos Por uno, ahí está. Che, ¿hay detenidos todavía por la marcha Efectivamente, del 12 de julio? Roberto, No. porque la Cámara Federal de Penal, con los votos de, escuchen, Martín Irurzun, Sí. Fará y Boico, confirmaron la detención, el procesamiento con prisión preventiva de 2 de los manifestantes detenidos ya hace más de un mes por la ley de bases. Estos 2 manifestantes eran quienes fueran registrados, o quien fuera, Patricia Calarco, o, si mal no recuerdo, ahora vemos los nombres, incendiando bicicletas, y otro con una granada en la mano. A ver, a mí lo que me interesa más resaltar estas situaciones, que estas 2 personas quedaron detenidas con prisión preventiva, otras 2 personas que sin prisión preventiva, pero se confirmó el procesamiento, y la última persona, los últimos que habían quedado detenidos, se decretó la falta de mérito. Independientemente de estas circunstancias, fíjense lo que dice Irurzun, el creador de la doctrina del poder residual, que revierte el principio de inocencia en la Constitución Nacional. Me acuerdo. No hace falta demasiado esfuerzo argumental para advertir que no hay ningún vínculo entre el derecho a protestar y las conductas delictivas. Es decir, acá no se evalúa ningún tipo de contexto. Lo que se hace es vaciar de contenido el derecho de la protesta social y asociarlo con una conducta delictiva. Varias veces dijimos en este programa que lo que es un derecho humano, por una cuestión del principio de no contradicción de la lógica, no puede ser ni un acto lícito ni un delito. Pues a través de la calificación jurídica que hace el Poder Judicial, que insisto, es el que tiene el monopolio de interpretar la ley, la interpretación válida es la del Poder Judicial, porque eso lo dice la Constitución Nacional, es describir conductas que tienen que ver con el derecho de protesta, con el contenido efectivo, concreto y material, y decir que es delito. Y a través de eso disciplinar. Entonces, esto fue lo que hizo hoy lo que hizo hace unos días la Cámara Federal. Recordemos que eran 33 personas las detenidas. Recordemos también que de manera escalonada se los fueron liberando, y recordemos también que estas últimas 5 personas eran las que habían quedado detenidas. Insisto, estas personas están presas aún Hace un mes. hace más de un mes, porque se confirmó con prisión preventiva. Otros 2 tienen las causas abiertas sin prisión preventiva. Y los delitos por los cuales están procesados tienen que ver con el atentar contra el orden constitucional, incendios, resistencia a la autoridad, etcétera. Insisto, y quiero dejar esto aclarado, más allá, independientemente de ese hecho concreto que puede entrañar en esos 2 casos específicos, también está el voto de Boico, que vamos a decirlo, no es un juez que se lo pueda emparentar con la persecución judicial, el disciplinamiento y el derecho creativo, porque lo que hizo Irurzun con la teoría del poder social es un derecho creativo. Martín Doctrina Irurzun. Claro. Dice, ¿no? Digo derecho creativo apelando al eufemismo de Evo Nadío, que derecho creativo era todo lo que atentaba contra las garantías constitucionales. Independientemente de eso, digo, ¿cómo está sirviendo este Poder Judicial como ariete disciplinador? ¿No? El disciplinamiento es escalonado. El disciplinamiento a través de las fuerzas de seguridad y la instauración de un protocolo como el de Bullrich, contrario a los derechos humanos, eso en primer lugar. El disciplinamiento de decir, bueno, mira, si vos protestás o siquiera vas y te acercás a los lugares
como una cacería podés quedar detenido este tiempo y tenés un poder judicial que no te va a proteger. Entonces, veamos cómo en este caso el sistema judicial sigue utilizándose como forma de disciplinamiento. Insisto, no lo quiero poner en estos casos concretos, pero sí advertir que esto es una matriz conceptual que va a tener este Poder Judicial de acá en adelante cuando el estallido social vaya siendo cada vez más presente. O sea, vendría a ser algo así como la doctrina jurídica de la nueva seguridad nacional. Exactamente, porque ya lo levantó Stornelli la categorización de Javier Milei. La oficina del presidente los llamó terroristas. Directamente. Ese mismo día los llamó terroristas. Claro. Antes eran subversivos, ahora el dispositivo lingüístico es el otro. Sos terrorista, pero sos un enemigo interno que requiere el exterminio, el aniquilamiento, y esto está también presente en el discurso público de las terminales políticas como, no sé, el más moderado, Larreta, recordarán. Sí. Yo construyo con todo menos con el peronismo. O sea que había un personaje que se llamaba Jaime, creo que era Jaime Perrió, que después algunos conocieron como uno de los organizadores del Grupo Perrió, que eran unos changos que se juntaban, bueno, changos, ¿no? Unos abogados de la nómina, que se reunían en sus casas para idear una doctrina. En aquel tiempo fue la del Camarón. Yo estoy hablando de acá del 70. El Camarón era la cámara penal. Sí, ahí en Viamonte y Libertad. Que perseguía a los luchadores populares. Sí. Recordemos que era una dictadura, ¿no? Entonces la gente protestaba porque no le gusta vivir en dictadura a la mayoría de la gente, algunos Claro. que sí, pero la mayoría protestaban. Otros habían elegido la lucha armada para tratar de derrotar esas dictaduras. Y esta cámara fue la gran fabricante de procesos políticos que terminaron llenando de votos y caseros, ¿no? Pero creo esencialmente de votos. Cosa que cuando asume el tío Cámpora, digamos, bueno, se da esa liberación, la famosa amnistía del 73, donde salen todos los presos del Camarón, ¿no? Ese Perrió había sido, no me acuerdo si era el secretario o el ministro de Justicia de no, ¿cómo se llamaba el que está antes? Ay, se me hizo. No. Viene Onganía y después viene Lanuse, perdón. Le he visto. No, Lanuse, la Petra de Lanuse. Durante el gobierno de Lanuse. Claro, uno le cuesta pensarlo en estos términos, pero capaz que Irursum tiene como modelo a Perrió, ¿entendés? O sea, de crear una doctrina para castigar la rebeldía popular o la protesta popular, ni siquiera la rebeldía, la protesta popular, la Ya manifestación. sus primeras firmas en plena dictadura militar negaban los habeas corpus. Claro. Es que Martín Irurzun, cuando uno habla de dictadura cívico-militar, muchos creemos que los cívicos eran las empresas, pero también eran estos personajes que le generaban una legalidad a lo ilegal. Yo siempre digo que la pantalla de legalidad, por eso es interesante ver cuál era la narrativa o el discurso público en esos momentos. Es algo que a mí me obsesiona desde muy chica. Siempre recuerdo, mi mamá es abogada y cursó ahí en plena dictadura. Yo le decía, pero ¿cuál era el argumento de cobertura de chica? Claro. ¿Qué decían? Porque ese es el discurso más peligroso. Bueno, ¿qué decía un profesor de Derecho Constitucional? O sea, eso me interesaba. No, bueno, y después cruzándomelo a Pablo Yonto, me dijo, mira, yo te voy a explicar qué decían. Decían esto, o el Gallegueira, decían tal cosa. Claro. Entonces ahí decís, empezar a detectar la presencia de esos discursos peligrosos como el curro de los derechos humanos. Sí. En el 2015, porque a ver, nadie viene inmediatamente. En el 2017, el 3 de mayo, hubo un consenso generalizado de la sociedad para salir a decirle basta a la Corte con el fallo del 2x1 de Muiña, ¿no? Con delitos de lesa humanidad. Llenamos la plaza. Claro, algo similar a lo que sucedió con la ley con la marcha por la gratuidad universitaria, es decir, consensos de la sociedad de que eso no se toca. Yo no sé si hoy pasaría lo mismo. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, vos sabés que yo siempre lo que veo ahí es porque sucedió obviamente con el intento de asesinato de Cristina Kirchner, que hoy ya lo mencionamos, y es que nosotros a veces hablamos de ciertos consensos de la sociedad como si estuvieran solidificados, como si fueran un lugar de llegada y no un lugar de disputa permanente. Y a mí me parece que son un lugar de disputa siempre, pero absolutamente siempre. O sea que para llegar, y siempre hay una cuestión de grados, para llegar a decir el curro de los derechos humanos o en el medio pasaron un montón de cosas también. Claro. Entonces todo el tiempo te estás en realidad, porque estos personajes que nombrás
está todo el tiempo operando y está funcionando todo el Es que tiempo. Cristina Pero, Marcos, dice algo con respecto al tema del adoctrinamiento. Si hubiéramos adoctrinado, capaz que estas cosas no pasaban. Claro, el tema de la educación, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero digo, la misma cultura, la cultura especulativa de la sociedad del dólar, ¿cuándo se empezó a parar la gente a mirar las pizarras? ¿En qué año? 76. Claro, Con Martínez II, sí, sí. 78. Hay Pero era 78. esa forma de performar La o identidad configurar a la financiera. sociedad e incluso ser esa cultura del individualismo. Para mí, también es algo que vengo pensando y estudiando, viendo distintas posturas, es consecuencia de la dictadura. O sea, el advenimiento de la democracia y, perdón, voy a decir algo polémico, incluso el mismo Alfonsín. Alfonsín con la ley Mucci, lo primero que hizo fue lo mismo que en el 55 cuando se habló de desperonizar los sindicatos. Entonces, no estoy desconociendo su trabajo, su labor, pero a mí esas cosas en nombre de la democracia y de cierta apelar a lo equidistante, a lo medio, y a mí me resuenan. La doctora Salvo, aquí con nosotros, gran columna. Nos vamos a una breve tanda. Cuando retornamos, el editorial. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.